Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Igor Mikhailovich, durante varias transmisiones hemos hablado de tal tema, tales herramientas del sistema, como el poder y la división en este mundo. Y lo que es muy útil para nuestros espectadores son sus palabras, de que si una persona tiene poder, esto es en esencia un suicidio espiritual para ella. Y una persona que está intoxicada o envenenada con este veneno del poder, experimenta los mismos sentimientos que el príncipe de este mundo: soledad, angustia, vacío e inutilidad. Por lo tanto, se comprende muy profundamente la acción de Jesús cuando rechazó esa misma tentación del príncipe de este mundo, que le prometió un reinado sobre todos los mundos y la gloria de estos mundos. Y sabe, Igor Mikhailovich, lo que también es interesante, es que cuando uno considera tal cuestión como el poder y estos temas, la consciencia se apresura a decir: no se trata de ti, se trata de alguien allí, el poder no tiene nada que ver contigo, tú eres una persona común y corriente. Sí. Mientras que esto se trata de cuestiones sociales y políticas, de algún tipo de autoridades, de algún jefe político, pero definitivamente no de ti. No, ni siquiera un jefe o un político. En cuanto se empieza a hablar de poder, inmediatamente vienen a la mente presidentes, Sí, sí. reyes y demás. Sí. Sí, pero sabe, hay un entendimiento de que el diablo está constantemente, incesantemente luchando contra una persona, y sus herramientas son tanto el poder como la división en este mundo. Entonces, resulta que, al estar de acuerdo en que no se trata de nosotros, nos perdemos mucho en nuestro desarrollo espiritual. Sabe, nos hicieron una pregunta: ¿por qué se dedican tantas transmisiones y tanta atención a este tema? El tema del poder. Amigos míos, les responderé de forma directa. Y espero que cada uno de ustedes esté de acuerdo conmigo. En cuanto se trata del poder, tenemos que hablar con mucho cuidado, como se suele decir, andar con pies de plomo, en lo que se refiere a este tema. ¿Por qué? Porque se trata de poder. ¿Y con qué asociamos el poder? Seamos sinceros. Con el lado oscuro de este mundo. En nuestro mundo, se asocia realmente el poder con algo bueno, con la luz, con esperanzas de futuro, con algo bello, por ejemplo, con la salida del sol. Sí, pero solo para unos pocos cuando empiezan a ganar elecciones. Cuando sus índices de popularidad suben y ven que ganan definitivamente, entonces es el único momento cuando los que están completamente sumidos en el lado oscuro creen ver un amanecer. En el resto de los casos, cuando se escucha la palabra poder, que surge en la gente un estado interior negativo, Algún tipo de aprensión, sí. miedo. Llamemos a las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque la palabra poder nos asusta a todos. Porque surge el miedo en nosotros. ¿Y qué es el miedo? El miedo engendra ira, la ira engendra odio, mientras que el odio engendra sufrimiento. Porque muchos de nosotros, incluso diría que todas las personas de este mundo, ya han sufrido a causa del poder. Esto es cierto. En muchos surge inmediatamente que poder en nuestro caso, ya que nos ven nuestros amigos por todo el mundo y cada uno asocia inmediatamente el poder con sus autoridades, a quien tienen, unos a un presidente, otros a un rey, no importa. Pero les diré, amigos, que estos son los juegos de nuestra conciencia, porque el primer poder que experimentamos y nuestro primer paso hacia el lado oscuro, en realidad, comienza con la manipulación, con la primera manipulación que aprendemos. Y esto empieza en cuanto nacemos. No entendemos mucho de este mundo todavía, pero empezamos a expresar cualquier malestar que sentimos exactamente con lo que molesta a nuestros padres. Grito, lágrimas, agitación, y viene corriendo mamá con papá, la abuela, la niñera o alguien más, dependiendo de la suerte que cada uno haya tenido en su infancia. Significa que algo no nos gusta, y lo primero que aprendemos es que nuestras lágrimas y nuestros gritos nos permiten vivir más cómodos. Lograr nuestros objetivos. Deseos. Sí, deseos. Sí, no es así. Estas son las primeras lecciones del poder. Posteriormente la cosa empieza a avanzar. Por eso, amigos, precisamente por eso, dedicamos tanto tiempo a este tema, el tema del poder. Porque el poder es como la oscuridad. Nos impacta a cada uno de nosotros. Basta con dar un paso equivocado en esta vida. Esto es realmente así.
Y con cada paso que damos hacia la oscuridad, nos olvidamos de la luz, nos olvidamos de quiénes somos, y nos olvidamos de para qué estamos aquí, porque nos vemos absorbidos por una ilusión creada en la oscuridad, y nos parece que vemos la luz, que vemos colores brillantes, que nuestra vida bulle y hierve. Pero en realidad, estamos simplemente en los rincones más oscuros de este universo. Es decir, no estamos en ninguna parte, y nos estamos preparando para convertirnos en una subpersonalidad. ¿Tiene sentido una vida así? No. Solo hay sentido en la vida cuando uno elige la luz, cuando se convierte en una vela, en una luminaria en esta oscuridad. Es entonces cuando en una persona emerge la vida. Mientras que hasta este momento es solo una manifestación, diría yo, de una existencia miserable de alguna criatura, pero no de un ser humano. Uno es un ser humano solo cuando hay amor de Dios en él, cuando hay una luz brillante en él. Un ser humano es dual. Tiene en sí tanto una fuente de luz como una fuente de oscuridad y noche. Solo por nuestra elección decidimos quiénes somos, si somos la luz o somos la noche que todo lo consume y todo lo absorbe. Ya ven lo sencillo que es. Mientras tanto, nuestras manipulaciones y el encuentro con esta oscuridad comienzan desde nuestro nacimiento. Y más tarde va en aumento. Empezamos a manipular a nuestros padres. Y luego nuestros padres empiezan a manipularnos a nosotros. Así nos convencemos de que quien tiene el poder tiene razón. No es cierto. Lo vemos en todas partes a nuestro alrededor. Un arenero es el mundo, donde nos encontramos con otros que son los mismos que nosotros. Y fíjense, algunos niños juegan con sus propios juguetes, mientras que otros les quitan sus juguetes. Este es un factor muy importante. ¿Por qué? Porque mirando el arenero donde está jugando un grupo de niños, ya podemos saber quién será quién entre ellos. Y esto es realmente así. Algunos se convierten en siervos de las autoridades o adquieren algún tipo de poder, mientras que otros se convierten en quienes las odian y sufren bajo su dominio. ¿Por qué? Porque les tienen miedo. Ya ven cómo está organizado el mundo, por eso dedicamos tanto tiempo a ello. Pero si consideramos con detalle todo esto empezando por nuestra infancia, entonces realmente en nosotros se fija este patrón, el patrón de la fuerza, que se manifiesta desde el poder. Un ejemplo simple. Recuérdate a ti mismo cuando eras pequeño. Si tuviste una familia promedio completa. Cuando querías algo, mamá entraba y decía, bueno, puedes tenerlo. Justo después entraba tu padre y te decía, no. Y te quitaba el juguete o el dispositivo, no importa. A lo mejor estabas viendo los dibujos animados y apagaba el televisor porque ya es hora de que te vayas a dormir. Tú le decías, pues mamá me dejó verlo, pero tu padre te decía, y yo te digo que no pagues y te vayas a la cama. ¿Y qué comprendiste? ¿Qué despertó en ti? Lo primero, el miedo y eventualmente el sufrimiento por el hecho de que tu padre te privara de la oportunidad de disfrutar de la vida. ¿No es así? ¿Y qué comprendiste? Que el que es más fuerte tiene razón. Que el que tiene poder es más fuerte. O viceversa, el que es más fuerte tiene poder. Esto es lo que aprendemos. O al revés, tu padre te dejó ver un dibujo animado o jugar a un juego, y luego entra tu madre y te dice, no, será como yo te dije. Y comprendiste que el poder es una fuerza, la fuerza que hace sufrir a los demás. Y aquí surge una pregunta. ¿Por qué nosotros, los adultos, que hemos vivido nuestra infancia y hemos experimentado mucho, actuamos así? ¿Por qué incluso con nuestros hijos? Cuando uno de los padres permite algo a un niño, el otro, para dominar no al niño sino a su otra mitad, actúa exactamente al contrario. ¿Por qué un padre sacrifica, diría yo, la felicidad del niño? Al fin y al cabo, cuando un niño ve un dibujo animado, está distraído, es feliz y le resulta interesante. Pero su padre le priva de esta oportunidad, solo para dominar y demostrar su propio poder sobre su pareja.
¿Por qué actuamos así? Y esto ya es Así que resulta que un niño es una especie de electorado en la familia. totalmente cierto. Sí, sí. Mientras que el niño en este caso es solo un electorado, ¿acaso no luchamos por la atención del niño para que esté de nuestro lado cuando estamos decidiendo quién es la cabeza de la familia? Lo hacemos. Sí, sí, sí. Y luego nos preguntamos, ¿por qué nuestros hijos se vuelven así? ¿Y por qué cuando crecen no nos llaman, no quieren relacionarse con nosotros? En el fondo, inconscientemente nos tienen miedo, porque cualquier persona, aunque esté en alguna autoridad en alguna parte, igual tiene miedo de una autoridad superior y siempre se esfuerza por llegar a ser mucho más superior. Por eso hay una lucha entre nosotros, la gente común, una lucha por los siguientes peldaños de la escalera que conducen al poder, a la cima del poder. Nos esforzamos por conseguirlo solo para hacernos valer, o no sé, para dar envidia a alguien. No, lo hacemos para reducir nuestro miedo interior, porque de hecho, tenemos miedo al poder. Y como le tenemos miedo, sufrimos. Y esto se refleja básicamente en todas partes. Veamos cosas simples y elementales. Por ejemplo, vamos a un taller de coches. Venimos en coche, algo traquetea en él. Sí. ¿Qué quiere el mecánico? Una pregunta sencilla. ¿Quién no ha vivido una situación en la que entramos y decimos, oye, echa un vistazo, tengo algo que traquetea en el coche, hemos venido? Somos los reyes, y esto es lo que declaramos al personal que nos atiende. ¿Qué reacción tendremos a cambio? Hemos venido, hemos demostrado poder y autoridad porque pagamos dinero. Nos iremos siendo tontos. No digo desde ya. ¿Por qué? Porque o bien recibiremos una pieza de mala calidad o una mala reparación, o bien pagaremos también por nuestra estupidez, por dirigirnos a él de esa manera. Pero, ¿qué quiere un mecánico? Seamos sinceros, pongámonos en el lugar del mecánico. Si somos un mecánico, queremos que la gente que acude a nosotros entre y diga, oh, Señor de todos los coches, tú eres el Rey de Reyes y de todos los recambios. Por favor, echa un vistazo a mi carro y ten la amabilidad de averiguar qué es lo que rechina en él. Sí, no es eso lo que ocurre en la realidad. Así es. Mientras que nosotros venimos y decimos, tú, ve a echar un vistazo. Bueno, queremos que nos traten de una manera, mientras tratamos a la gente de otra. Y eso es, por desgracia, sobre lo que está construido todo este mundo consumista. Estamos en conflicto todo el tiempo, estamos en conflicto en todas partes, tratamos de dominar en todas partes, ya sea por astucia o por la fuerza. Si no tenemos fuerza, usamos la astucia. Si no podemos vencer a alguien por la fuerza o la astucia, usamos la estupidez. Pero seguimos luchando. Estamos en constante lucha y enfrentamiento. Y esto se repite fractalmente en todos los niveles de nuestra vida. ¿No es así? Considerémoslo simplemente a nivel de países. ¿No es esto lo que ocurre? Para no ofender a nadie, veámoslo de forma puramente alegórica. Hay un granjero que dirige una granja, es el propietario, tiene ovejas. ¿Y por qué ovejas? Porque cuando alguien llega a la cima del poder, ya no nos trata como seres humanos. ¿No es cierto? Escuchemos lo que dicen, porque en sus conversaciones podemos oír a menudo que la gente son animales, biomasa y cosas por el estilo. Y esto no son bromas, esto aparece en todas las redes sociales. Al fin y al cabo, ahora la gente escucha y comparte con los demás sobre cómo nos llaman quienes se consideran autoridades sobre nosotros. Y he aquí una paradoja, que está escrito en las constituciones, que el poder supremo pertenece al pueblo, ¿no es así? Pero, ejercemos nuestros derechos constitucionales. Sí, en algunos países se ejercen un poco, pero, ¿qué ocurre en general? Para nosotros es fácil juzgarlo. ¿Por qué? Porque en nuestro proyecto internacional social Sociedad Creativa hay decenas de millones de personas de todo el mundo y vemos cómo se tratan los derechos constitucionales y cómo se comportan las autoridades en esos países. Y es diferente en todas partes. Pero los que están en el poder siempre se esfuerzan por dominar. Muchos dirán, es natural, ellos son el poder. Y ahora volvemos a nuestro granjero.
Somos la gente, ovejas ordinarias. Pero este granjero tiene la intención de que nosotros, teniendo derechos constitucionales, como pasear por todos los prados por donde queramos, cantar las canciones que queramos, bailar como queramos, caminemos exactamente por los senderos donde el granjero ha decidido que caminemos, y no entremos en ningún otro prado que el granjero nos haya prohibido, así que adquiere toda una jauría de perros. Tales perros bien adiestrados, llamándonos pastores, por ejemplo, y su trabajo es pastorearnos, literalmente, vigilarnos, no protegernos de los lobos, sino vigilar que no nos comportemos como nosotros queremos, como nos autoriza por derecho la Constitución. No es así, así es. Sin embargo, estos perros pastores, estos perros adiestrados, no son suficientes. El granjero se da cuenta de que habrá algunas ovejas descontentas que le restregarán sus derechos y sus amplios prados y gritarán que quieren bailar y cantar libremente. Pues bien, para tales ovejas, crían lobos que las matan silenciosamente. Y estos lobos y estos perros guardan a las ovejas de sí mismas para que Dios no lo quiera, no tropiecen. Sí. O bien, simplemente fortalecen el poder de una persona. He aquí una pregunta, ¿por qué es así? ¿Y qué espera? Veamos el otro lado de este poder. Hay muchas situaciones de este tipo y en muchos países, no diré otra vez. Pero, ¿por qué hace esto el campesino? Porque hay miedo en él. Porque no está seguro de que seguirá siendo un granjero durante mucho tiempo, mientras que él quiere sentarse allí hasta el final de los tiempos y pasar este poder a sus hijos. Sí, bueno, no el poder, sino la granja. Después de todo, es suya, y él es el único que sabe cómo manejar esta granja. Sin él, todo se desmoronará, todo se destruirá. ¿No es así? ¿Y qué constitución puede ser en este caso? Él sabe más, él escribe las reglas. De hecho, mucha gente se encuentra con esto. Cuando, un granjero escribe las reglas de conducta para las ovejas que violan completamente todos los derechos constitucionales de esas ovejas. Y entonces, por la noche, esos perros pastores adiestrados irrumpen en una casa, o como se llame, un establo de ovejas comunes, les quitan sus pertenencias e inventan diversas acusaciones contra ellas. ¿Acaso no ocurre esto? Solo porque el granjero, disculpen, tiene demasiados miedos. Sin embargo, hace mejor o peor para sí mismo. Al fin y al cabo, esas ovejas que han sufrido tienen miedo. Y otras ovejas, al mirarlas, también tienen miedo. Sí, empiezan a caminar como los pastores les exigen que caminen. Porque los pastores, estos perros adiestrados, representan al amo. Sí, empiezan a caminar, pero ¿en qué piensan y qué esperan? Esa es la cuestión. Cada oveja odia al granjero y solo espera un momento en el que pueda, aunque sea un poco, acornearlo. Y esto es realmente cierto. Así que en un buen momento llega lo que llega, y las ovejas simplemente empiezan a enfurecerse y lo vemos. ¿No es verdad? Ejemplos sencillos, lo que hemos visto hace poco, como la gente quemaba coches, desobedecía, robaba y saqueaba. Esa es la desobediencia de las ovejas, expresaron su indignación. Al que estaba escuchando el concierto en ese momento, me refiero al granjero, y esto enfureció aún más a las ovejas que estaban viendo esto, cuando su propiedad estaba siendo destruida por otras ovejas, mientras que el granjero estaba disfrutando del concierto. Díganme, ¿le va a querer la gente, o, en este caso, las ovejas? No, no lo harán. Y esperarán cualquier oportunidad para salir todos juntos. Estas son cosas simples y elementales. Pero ocurre algo aún peor. A veces, cuando a la gente realmente se le acaba la paciencia, ya saben,
siguen siendo reprimidos por la legislación y las leyes subordinadas. Hay restricciones y prohibiciones a las reuniones de más de 3 o 5 personas. Cuanto más teme este granjero por su propio poder, más restricciones impone y más se comprime este resorte. Y basta con que alguien dé al menos un empujoncito a estas ovejas para que surjan revoluciones, maidans y todo lo demás, que acaban destruyendo las granjas y destruyendo los destinos de las propias ovejas. Ya ves qué sencillo es todo, de hecho. Por lo tanto, el poder es algo terrible, mientras que la tiranía es absolutamente horrible. Sin embargo, ¿cómo se convierte en tirano una persona corriente? Una pregunta sencilla. ¿Y quién tiene la culpa? En este caso, no importa quién es, qué aspecto tiene. Si tiene o no bigote o pelo en la cabeza, nada importa realmente. Lo que importa son sus padres, la experiencia que absorbió en un arenero, cuando vio lo que es el poder, cuando se pasó por primera vez al lado oscuro. Y es su elección, la que determina el futuro de los demás. Si una persona está en el lado de la luz, ¿va a privar a otras personas de sus derechos constitucionales? No. Dormirá entonces con miedo, esperando que alguien le quite su poder. No, porque estará seguro de que es un hombre honesto y decente, y no tendrá que enfrentarse a los llamados pueblos Potiomkin. Sí. Bueno, para los que no lo sepan, se lo explicaremos un poco. Hace mucho tiempo, cuando la zarina viajaba, el duque Potiomkin organizaba para ella un espectáculo, una especie de representación teatral. Dibujaban en lienzos casas supuestamente hermosas, y lo escenificaban como en un teatro. Lo que ella veía eran bonitos asentamientos y gente agradable, que se alegraba con ella. Mientras que en realidad, detrás de esos decorados, había una ciudad en ruinas, que apenas sobrevivía, y los lugareños se mantenían alejados bajo supervisión. Mientras que los que hablaban con la zarina eran en realidad actores, controlados por oficiales del servicio secreto. Personas especialmente contratadas salían y le daban las gracias por su maravillosa vida, para no disgustar a la zarina. Nada ha cambiado. La gente cambia, las autoridades cambian. Mientras que los que organizaron estas aldeas de Potiomkin siguen reinando hasta el día de hoy. ¿Puede una persona común perseguir la verdad en tales condiciones? A menudo vemos ejemplos sencillos de la vida real, cuando estos perros pastores adiestrados se meten con la gente por nada. Se supone que deben protegerla, y sin embargo atacan a la gente corriente. ¿Por qué? Porque sus superiores les dijeron que es necesario llevar a cabo algún tipo de actividades, es necesario llevar a cabo operaciones de limpieza para que Dios no lo quiera. La gente no se levante contra las autoridades. ¿No es así? De hecho, hay muchos casos así. Se meten con gente inocente, porque no sé, pertenecen a algún club o piensan diferente. Empiezan a acusarles de varios delitos, por ejemplo, de atentar contra la vida de su granjero, o algo más, algo que no te entra en la cabeza, como por la integridad del país. ¿Qué país y qué integridad? ¿Qué puede hacer una persona común si ha oído a alguien en alguna parte o ha hablado de algo bueno? Sin embargo, esta cosa buena de repente asusta a estos perros. ¿Y qué ocurre? Irrumpen en las casas de la gente honesta por la noche y se llevan sus cosas. Sí, me refiero a estos milicia o policías. Perdón, en nuestra época se llamaban milicia. Ahora se llaman policía. Teníamos la KGB. Ahora hay. Mossad. Sí, Mossad, APA, cierto. No importa cómo se llamen, lo importante es lo que hacen. Entonces, estos agentes irrumpen, imagínese. Es de noche, usted es una persona honrada protegida por la Constitución, pero los agentes del orden irrumpen en su casa como bandidos. ¿Es eso aceptable en un país normal? Bueno, mucha gente dirá, deberías quejarte y todo irá bien. Todo este problema se debe a que estamos callados y no conocemos las leyes. Ahora déjenme que les explique, amigos, que en muchos países no hay nadie con quien quejarse. Y esto es realmente cierto.
¿Con quién te vas a quejar? Los abogados dirán, debes presentar una denuncia ante el fiscal. Todo eso es bueno, correcto y hermoso. Legalmente, sí, está justificado. Pero, ¿qué ocurre en la vida real? Mientras tanto, en la vida real, todo funciona de manera sencilla. Tomemos un distrito, una ciudad, una región, no importa, tomemos una región. Entonces, el jefe de esta milicia o policía, el jefe de este Mossad o KGB, el fiscal, el juez y el representante de las autoridades. El jefe de la región, todos pasan el rato en el mismo sauna con las mismas chicas, con cerveza o vodka, lo que sea. Todos se relajan juntos y resuelven sus asuntos. ¿Es esto nuevo para alguien? No, no lo es. Entonces, la gente insiste en que debería haber organismos adicionales para controlarlos. Y en lugar de 5 representantes de las autoridades, ya hay 6, 7 u 8 personas sentadas en el sauna. ¿Pero qué cambia? ¿Hace que las ovejas se sientan mejor? No, no cambia nada. Entonces, ¿con quién deben quejarse? Bueno, algunos dirán, hay que quejarse con los de arriba. De acuerdo. ¿Con quién? ¿Con el jefe del Mossad o con el jefe de la KGB? Así que va esta persona corriente, a la que acusaron ilegalmente de todo lo posible, le atribuyen traición a su país, terrorismo, división, colaboracionismo, separatismo, intento de asesinato de su gobernante, en fin, cualquier cosa que se les ocurriera a los borrachos. Así que esta pobre y miserable persona acude, por ejemplo, al jefe de la KGB. Podría encontrarse con él. ¿Quién es ella? Es una persona corriente, que ni siquiera en su país está protegida por la Constitución. ¿Qué le diría? En primer lugar, ¿podría llegar hasta ese jefe? Por supuesto que no. Algún empleado, oficial de guardia u otra persona saldría y diría, hábleme de su caso y se lo remitiré. ¿Cierto? Y cuando empieza a escuchar, dice, ¿está usted en contra de las autoridades? ¿Ha venido aquí a hablar contra las autoridades? ¿Ha dicho lo suficiente para ser condenado por 2 cargos criminales? Será encarcelado de por vida. ¿Está loco? Esto es un atentado al poder. Mientras que un atentado al poder significa intento de asesinato del jefe de Estado. Entonces, la persona huye asustada. ¿A dónde se supone que debe ir después? Al jefe del Estado. ¿Y qué piensa una persona común cuando ocurre algo así? Lo primero que piensa es que el pescado se pudre por la cabeza, y si tal anarquía tiene lugar en su ciudad, su región o distrito, entonces es precisamente con el permiso del granjero, esos lobos y esos perros pastores roen las ovejas como les dé la gana. Entonces, para el granjero es conveniente. Y ahí empieza que la tensión entre la gente, lo que asusta aún más al granjero, ¿no? Después de todo, la gente empieza a levantarse, y no importa cuántos guardias tenga, aunque la mitad del país lo proteja a él, a su paz y a su poder con sus dientes y garras, él comprende perfectamente que todo el poder pertenece al pueblo, y llegará el momento en que el pueblo le pedirá cuentas a él y a sus allegados. Eso es exactamente lo que ocurre en la vida. Esto es realmente así. Por eso no duerme por las noches, por eso se preocupa, y por eso empieza a inventar más y más leyes nuevas que contradicen la Constitución. ¿Y qué? ¿Puede el pueblo luchar contra esto de alguna manera? ¿Existe al menos una institución capaz de proteger a estas personas a nivel internacional? ¿A dónde se supone que deben ir? Pero esto es la vida real. Esto es lo que está ocurriendo en muchos países hoy en día. Y esto es incluso un escenario suave, ¿no? Lo es. Y he aquí una pregunta sencilla. ¿Qué debería hacer la gente? Algunos dirán, si se han agotado todas las posibilidades en tu país, puedes acudir al ámbito internacional porque existen organizaciones de derechos humanos y tribunales. Existen. Pero, en primer lugar, para empezar, deberías pasar por todas, digamos, las autoridades que supuestamente protegen a la gente en tu propio país, mientras que allí todos se sientan en el mismo sauna. ¿Cuál será su decisión? Si una persona intenta demostrar que tiene razón, allí es donde sobre ella cae toda la oscuridad del poder y todas esas fuerzas oscuras simplemente arruinan la vida de uno, digámoslo así. Sin embargo, tengo una pregunta sencilla. Si posees poder y haces sufrir a la gente, ¿de qué lado estás? ¿Y cuáles serán las consecuencias para ti? ¿Acaso una persona no lo sabe? Lo sabe, y por eso tiene miedo. Por eso, cada año que está en el poder,
se convierte más y más en un tirano. Esto es realmente así. Así es la vida. Y está mal que no haya esa plataforma electoral, por ejemplo. Miren, después de todo, hoy tenemos todas las oportunidades para construir realmente la democracia. De hecho, esos mismos granjeros que dicen que defienden la democracia, que defienden a la gente, que defienden a su país plena y enteramente, ¿por qué no hacen una plataforma electoral en la que cualquiera pueda describir, por ejemplo, que tales y tales ciudadanos están actuando contra él ilegalmente? Violan sus derechos constitucionales con toda una lista de artículos, le atacan sin motivo y le acusan de algo de lo que es inocente. Y para que necesariamente todos los dirigentes de, digamos, esa misma KGB, la Fiscalía y el propio presidente pudieran verlo todo. Y al mismo tiempo, para que la gente pudiera verlo en todo el mundo. Porque la opinión pública es lo que teme un tirano en cualquier país. No importa cuánto poder tengan los tiranos, lo que más temen son las críticas. Esto es cierto. Si los tiranos no temieran las críticas, no le cerrarían la boca a la gente. ¿No es así? No cerrarían la boca a los periodistas libres. No comprarían sus lenguas honestas, por así decirlo. No cerrarían los canales que apoyan la libertad. Y no suprimirían a los blogueros. Vivirían honestamente y no prestarían atención a las críticas, como hacen algunos. Después de todo, hay líderes en el mundo que son criticados, pero no les importa en absoluto, porque saben lo que hacen y lo hacen por la gente. ¿No hay líderes así? Sí, los hay. Son honestos y no tienen nada que temer, porque tienen luz y verdad detrás de ellos. Pero hay pocas personas así, mientras que en la mayoría de los casos, al haberse pasado al lado oscuro ya en la infancia, una persona se convierte en un tirano. Y no importa si este es un tirano en su casa hacia sus hijos, o es un granjero de toda una granja, ¿cierto? Al fin y al cabo, todo es simple. De hecho, resulta que, si surge un tirano en un hogar, todos sufren. Si surge un tirano en una organización, por ejemplo, un jefe tirano, esto también se convierte no en un trabajo sino en un infierno, porque maltrata a todo el mundo, y todos, digamos, deben alabarlo y cosas así, y contarle cuentos de hadas para que le resulte dulce escuchable, porque es un tirano. Lo mismo ocurre en una granja. Disculpen. Si una persona se ha convertido en granjero, quiere que todos los animales de su granja, porque ya no los considera humanos, también le canten alabanzas. ¿No es cierto? Bueno, veamos situaciones sencillas que surgen en la vida real. Sí, si veamos, de nuevo, perros ordinarios que están dotados, yo no diría de poder, están dotados de impunidad, pero están amparados por la ley. Y que manipulan también estos perros adiestrados para intimidar a la gente. El miedo a perder algo. El miedo a perder algo lleva a la gente al lado oscuro. Y ahí es donde las personas buenas dejan de ser buenas. Se pasan al lado oscuro. Y ya empiezan a calumniar y a mentir incluso contra sus amigos. Sin embargo, para no perder la luz, suelta todo lo que tienes. Al fin y al cabo, no teniendo nada y no aferrándote a nada, nunca traicionarás la luz y nunca la cambiarás por la oscuridad. ¿Qué hacen ellos con la gente? Si alguien se aparece frente a sus ojos, lo destrozan como si fuera un brazalete para adiestrar perros. Y resulta que uno vive, de hecho, como un muñeco de entrenamiento, todo golpeado, torturado y con miedo, y la gente a su alrededor, admirable, también empieza a tener miedo. Y surge la tensión. Esta tensión acaba por reventar una presa. Cosas parecidas ocurren en los países cuando la gente está abrumada por el miedo, cuando son atemorizados por esos perros. Al fin y al cabo, no es el jefe de Estado que va por ahí atormentando a la gente. No es él, el líder del país, quien irrumpe en las casas de la gente por la noche y les intimida con diversas acusaciones y todo lo demás. No es él quien aterroriza a la gente, sino sus perros adiestrados.
Son realmente perros, porque no se les puede llamar humanos. ¿Y qué ocurre? Basta un pequeño impulso. Alguien lo aprovechará severamente. En cualquier estructura de poder, siempre hay alguien que ansía el poder. Esto hay que recordarlo. En el lado oscuro, todos luchan por el poder. Así que basta un ligero impulso, y un país simplemente se destruye. Sin embargo, ¿qué ocurre con un estanque situado, por ejemplo, entre dos asentamientos, y se rompe una presa? El agua se escapa, entonces queda al descubierto el fondo. Es el lodo donde hay muchos peces grandes, y todos, lo repito, literalmente todos, incluso los ecologistas, corren a recoger esos peces. ¿Acaso no sueltan al arroyo que queda de esa masa de agua? No, toman los peces para ellos. Del mismo modo, al igual que los buitres, a un país colapsado, atacan desde todos los lados otros países. Todos los que hacen negocios, especialmente grandes negocios, todos tratan de tomar un pedazo de ese país. ¿Y en qué se convierte ese país? Bueno, sabemos de primera mano en qué se convierte, muchos también lo han visto. Así es como sucede. Y la pregunta es, ¿de quién es la culpa? Abordemos esto desde lejos. Pongamos un ejemplo sencillo. Ahora tenemos un proyecto internacional en el que participan, digámoslo discretamente, decenas de millones de personas. Son nuestros amigos. Somos amigos. Tenemos amigos en todo el mundo. Porque queremos que las constituciones funcionen, queremos respirar libremente, queremos poder pasear por cualquier prado, y que esos prados sean nuestros. Queremos la sociedad creativa. Ahora bien, pongamos un ejemplo puramente hipotético. Uno de nuestros amigos es atacado por esos perros, por embriaguez o insensatez. ¿Qué ocurriría? Nos quedamos callados. No. Se trata de amigos nuestros, cuyos derechos constitucionales han sido violados en uno de los países. ¿Qué empezaremos a hacer? En todo caso, como dirán muchos, ¿qué se puede hacer? Al menos algo sencillo. Expresaremos nuestro descontento con este acto a través de todos los medios a nuestro alcance, por ejemplo, a través de esas mismas redes sociales. La gente dirá, ¿y qué es para tanto? Sin embargo, es una crítica válida de mucha más gente que la población de casi cualquier país, excepto quizá China e India. Aunque en China e India mucha gente quiere vivir en la sociedad creativa. Hablo solo tocando un poco este tema. Así que imaginen lo que ocurrirá. Jefe de Estado que no tolera las críticas y que recibe muchas más críticas que el número de personas en su país. ¿Cómo actuará? ¿Dormirá tranquilo? No. Mucha gente, los que todavía estaban engañados y pensaban que su líder estaba en el lado de luz, se darán cuenta de toda esta verdad. Se darán cuenta de que su país lleva mucho tiempo en el reino de las tinieblas. ¿Qué querrán? Libertad y luz. Es un proceso natural. ¿No es así? Solo hemos tomado un simple ejemplo. ¿Y cómo terminará esto? Una simple pregunta. La verdad saldrá como el sol de todos modos, y nadie podrá resistirse a ella. ¿Por qué? Porque el poder en realidad pertenece a la gente. Esa es la verdad. Y la gente de todo el mundo comienza ahora a entender esto. Empiezan a entender que el mundo no es el lado oscuro. El mundo es el amanecer. Es mucha luz. Saben, algunas personas dicen que el espacio exterior es oscuro. Esto solo lo dicen las personas que no han visto realmente el espacio exterior. En nuestro espacio exterior hay muchas estrellas brillantes y el espacio exterior es realmente brillante y luminoso. Hay muy pocos lugares donde se puedan encontrar zonas oscuras, donde reine la oscuridad. Pero en nuestra vida, en nuestro hermoso planeta, desafortunadamente, tenemos muchos lugares donde predomina el lado oscuro. Por eso ocurren estas cosas. Por eso hay tanta suciedad, tanta injusticia y tantos destinos pisoteados y torturados. Y todo eso es solo porque alguien tiene demasiado miedo.
Son solo los miedos de los altos funcionarios, los que originan la locura de los perros borrachos. ¿Por qué? Lo repetiré una vez más. No son líderes de Estado los que atacan a la gente. No. Atacan a las personas iguales, que están dotadas de poder en cierta medida, y ellas pueden ser ese mismo detonante que eventualmente destruye el país. ¿No es así? De hecho, todo lo que está sucediendo hoy en día en el lado oscuro de nuestro mundo es en realidad la consecuencia del hecho de que el padre o la madre de alguien tomó una vez una decisión equivocada. Ya ven lo simple que es todo, y lo interconectado que está todo. Y para que entendamos y no juzguemos a alguien, diciendo que es culpa de alguien, o la culpa es del jefe de Estado. No, no siempre es así. La razón principal por la que, por ejemplo, la oscuridad predomina en algunos países, y precisamente el lado oscuro tiene poder en todo el mundo, es porque la culpa es de las personas, de esas personas, que no han entendido que la luz y la oscuridad las creamos nosotros, precisamente nosotros, las personas. Por eso ocurre todo esto. Y la razón aquí es muy sencilla. Precisamente por eso hemos dedicado tanto tiempo al concepto de poder. Que el poder no es solo lo que damos a nuestros dirigentes, que después, por sus miedos, crean organizaciones enteras, servicios y demás. E inventan cómo restringir nuestros derechos, cómo robarnos y hacer otras cosas negativas que vemos en nuestras vidas. Sí, no es solo eso. Somos nosotros en primer lugar, y todo empieza con nosotros. Ninguno de nosotros, los padres, sabemos en qué se convertirá finalmente nuestro hijo. Si permitimos el poder, si permitimos que nuestro hijo, en quien depositamos nuestras esperanzas, se una al lado oscuro desde sus primeros pasos, ¿qué ocurrirá? Responderé sencillamente, habrá sufrimiento de otras personas. Mientras que el mundo, o el país, o la granja, donde la gente sufre, es inestable y no existirá para siempre. Y esto es cierto. Entonces, ¿para qué necesitamos un mundo en el que la gente sufre, en el que sus destinos pueden ser destruidos por culpa de algunos alcohólicos, solo porque sus líderes se relajan juntos en un sauna o en un casino, no importa dónde? Sin embargo, este hecho es típico de casi todos los países. Y en todos los países, los más oprimidos y privados de sus derechos son aquellos que, según la Constitución, son la máxima autoridad. Esa es toda la respuesta. Y la respuesta es que, en realidad, todo el poder en cualquier país pertenece a la gente. Sin embargo, las personas que están llenas de miedo están en el lado oscuro. Si una persona está llena de miedo, significa que no ve la luz, que no ve la esperanza. Significa que ya está oprimida y que ya está sufriendo. Y si está sufriendo, entonces la causa está dentro de ella. Todo es muy sencillo. Para que el mundo cambie, es necesario que la mayoría de la gente de este mundo elija el lado correcto. Y el derecho a elegir lo tiene cada uno. El mundo está dividido en luz y oscuridad, y nosotros tenemos derecho a decidir de qué lado está. Y estamos obligados a ayudar a otras personas a elegir la luz. Estamos obligados a proteger a nuestros amigos, a hacer que este mundo sea más brillante y más bello. Entonces, Dios mediante, que en el mundo reinará paz. Será un mundo hermoso, en el que la oscuridad estará en el lugar que le corresponde. De hecho, todo es muy sencillo en este mundo. Cuanto más asciende una persona en la escala social, que es como una montaña, tanto más se eleva por encima de los demás. Y cuando una persona sube al puesto de mayor responsabilidad, se convierte en la primera persona
que por sí sola puede tomar decisiones por todos e influir en las opiniones de los demás, significa que está en la cima de la montaña. Está sola y no hay nadie cerca de ella. Todos están abajo y toda la responsabilidad recae sobre ella. Y está solo ante Dios y ante el diablo. No importa si eres un padre o un granjero, eres el único que toma una decisión, pero tienes que recordar que también la estás tomando por aquellos que están detrás de tu hombro. Esto implica responsabilidad. Si abajo, al pie de la montaña, la gente sufre por sus decisiones, entonces toda la responsabilidad recae sobre él y tendrá que responder de todos modos, si no en esta vida, entonces después. Esta vida es fugaz y todo pasa en un instante. Por mucho que la gente se aferre a la vida, y por mucho que una persona viva, ya sean 1500 de años o 1.000.000 de años, incluso 1.000.000 de años pasarán en un instante, pero tendrá que responder durante mucho más tiempo. Todo es justo en este mundo, y la verdad es como el sol. Saldrá. Por mucho que los que están en el lado oscuro quieran que no sea así. Muchas personas se pasan al lado oscuro precisamente por miedo. Recuerda una cosa, posees el derecho de elección. Tú eliges de qué lado estar. Igor Mikhailovich, ¿es más fuerte el lado oscuro? No, no, no y otra vez no. El lado oscuro es más rápido, más sencillo y más atractivo. Por eso mucha gente va allí. Es muy sencillo. Basta con tropezar y ya estás en el lado oscuro. Pero para pasar al lado de la luz hay que levantarse de las rodillas. Y esa es la diferencia. Cuando no te esfuerzas, te caes en la oscuridad. Pero cuando subes arriba, asciendes, te elevas hacia el sol, ya eres tú quien se convierte en la luz. Mucha gente dice, y es comprensible, así es el mundo, hay mucha injusticia en él, predomina el poder. Mientras que el poder está a menudo en el lado oscuro, porque el lado oscuro es supuestamente el poder. No, no es así. El mundo se puede cambiar y de hecho es posible construir la sociedad creativa. Y algunos dicen, vamos a intentarlo. No lo intentes. O hazlo, o no lo hagas. Entonces todo saldrá. No hay lugar para intentos. Si vas a hacer, ganarás. Si vas a intentar, perderás. El mundo es simple y se divide en valientes y cobardes. Los cobardes son los que eligen la oscuridad y siguen el lado oscuro. Nunca lo olvides, amigo mío. Por muy duro que te resulte en este mundo medio oscuro, es medio oscuro solo porque no has decidido si estás del lado de la luz o del lado de la oscuridad. Y de ti, amigo mío, depende mucho. Al fin y al cabo, la gente honesta utiliza su fuerza para el conocimiento y protección, no para el ataque. Solo los del lado oscuro atacan a los inocentes. La oscuridad es fuerte, pero solo es fuerte hasta que aparezca una pequeña vena que simplemente destruye esta oscuridad, por muy densa que sea. Ser un ser humano significa mirar la verdad a los ojos y elegir. Emanar luz o oscuridad. Ser la vela o ser la noche. Esa es tu elección porque eres un ser humano. Y tú, amigo mío, tienes derecho a elegir. Y también depende de ti el futuro de los demás. Recuerda esto. Así que amigos, lo principal es no rendirse. Mientras la verdad es la fuerza. Por lo tanto, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes amigos. La paz sea con ustedes. Y el amor de Dios. El amor de Dios es la fuerza más grande que existe en el mundo. Así que, amigo mío, que la fuerza te acompañe.